bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy otra receta de pan, sois muchos los que me lo habéis pedido, así que aquí está. Tu primer pan en freidora de aire, muy fácil de hacer y lo mejor de todo, riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes, como casi siempre. Lo primero, 1/4 kilo de harina de fuerza. La harina que tiene una proteína un poquito más elevada. También levadura. Levadura, en este caso, fresca. Levadura de panadero, 12 gramos solamente. Si usa levadura seca, ahora te voy a explicar cómo tienes que hacer para que te quede perfecto. También necesitamos azúcar común, que serían 12 gramos, como una cucharada aproximadamente. Miel, de esto solamente media cucharadita, le va a dar un toque increíble. Agua, cantidad 150 mililitros, si lo pesa, muchísimo mejor. Leche en polvo, 2 cucharadas, que serían 15 gramos. Si no tienes leche en polvo, el agua la sustituyes por leche común y listo. Aceite de oliva, que puedes usar aceite de oliva, puedes usar el aceite que tú quieras o mantequilla. Cantidad de 15 gramos, suficiente. Arranquemos con la receta, más fácil imposible, ya verás, lo voy a hacer en el cuenco, como casi todos los panes. Pongo mi harina de fuerza, la que tiene una proteína entre 12-13%, y hago el famoso hueco del centro. Con el mismo cuenco hago el hueco y añado el agua. Como te he dicho antes, si no tienes leche en polvo, directamente aquí, leche a temperatura ambiente y la levadura fresca, 12 gramos. Aquí viene la conversión que me preguntáis siempre. No tengo fresca, ¿cómo pongo la levadura seca? Lo primero, levadura seca, no polvo para hornear ni levadura química. Levadura seca, depende del país, me he encontrado diferentes proporciones, así que lo que te recomiendo es que mires el paquete a ver qué dice. Tiene que ser entre 1/3 y 1/5. Para adentro, el azúcar. El azúcar va a ayudar a nuestro pan a que colore y la miel le va a dar una esponjosidad y va a quedar muchísimo más hidratado. Las cantidades, no te complique ahora mucho la vida, aunque son 12 gramos de azúcar y media cucharadita de miel. Al final del vídeo te lo voy a dejar todo para que pauses, copies y te quede una receta increíble. La leche en polvo, si usaste agua, para adentro las 2 cucharadas, que serían como 15 gramos. Y ahora, cuchara, pala, lo que tú quieras. Vamos a ir dándole aquí para que se mezcle todo muy bien, mientras que me quedo integrando el recordatorio de casi todos los vídeos. Aquí abajo el botón para suscribirte, no te olvides, no te vayas sin darle ahí a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo martes, jueves, sábado, recetas de todo el mundo, panes, pizza, dulce, salado, recetas españolas, argentinas, venezolana, americana, china, italiana, de donde se te ocurra, que espero que te encanten, que las disfrutes, que las compartas y te agradezco de corazón. Y si ya eres uno de los que me sigue, un besote enorme. Una vez que tenemos a medio integrar, añado la sal y el aceite de oliva, que como te he dicho lo puedes sustituir por mantequilla derretida en este caso. ¿Por qué lo pongo una vez que ya lo tengo a medio integrar? Para que no entre en contacto directo ni la sal, ni el aceite, ni la materia grasa con la levadura. De esta manera me aseguro que el levado va a tener su tiempo exacto. Rasqueta para adentro y le voy a dar aquí en el cuenco hasta tenerlo todo unido, hasta no tener nada de harina suelta en nuestro recipiente. Y en el momento que lo tengo así, me lo llevo a la mesa. Esta es una masa que cuando empiece a amasar va a ver que está blandita. Le pones un poquitín, nada más que un poquitín de harina por arriba. Está blanda, pero es muy fácil de amasar. Fíjate cómo hago yo. Con una mano, con la mano derecha, que es mi mano diestra, voy amasando y con la izquierda voy girando. De esta manera consigo una masa muy fácil de amasar. Si se te complica mucho o queda muy húmeda, porque también depende de la masa, ve añadiendo harina, pero de a poco, y lo vas a amasar aproximadamente unos 10 minutos. En 10 minutos con este amasado que yo estoy haciendo vas a tener una masa como esta que estás viendo aquí. Fíjate, un pan, bueno, una masa de pan totalmente lisa, muy blandita, que luego va a quedar un pan en la freidora de aire increíble. Siguiente paso, otro cuenco, un bowl, aceite, y mira, le pongo un poquito de aceite también a mi masa para que, aunque ahora la voy a tapar con un film, no corra riesgo ninguno de que le salga esa costra por encima. El film, la bolsa de plástico, lo que tú quieras, bien tapadito, o un paño húmedo para que el aire no entre dentro, y lo ponemos a elevar. Aquí viene, fíjate que he puesto el temporizador y también tengo la temperatura 25 grados. Esa es una temperatura ideal para un levado. Si está más frío, puede ser que tarde un poquito más, que hace más calor, va a elevar más rápido. Tú eso ya lo tienes que ir controlando. Queremos que doble volumen, aproximadamente, no tiene que ser exacto. Fíjate,
como pasó aquí, 25 grados en 55 minutos, tengo mi masa doblada perfectamente. Y ahora solamente me falta sacarlo y dividir mi bollo. Para dividirlo lo voy a pesar en esta ocasión, no hace falta que los peses si no quieres. Mira, como puse el aceite en el cuenco, ahora sale fácil, si no se quedaría pegado. Te recomiendo que no se te olvide lo del aceite. Desgasificamos, que no es más que aplastar un poquito la masa para que tire todo ese agar que acumuló durante el primer levado, y la divido en 8 partes. Primero lo voy a dividir así, tal y como estás viendo. Podría saltarte el paso de pesarlo, no hay problema ninguno, no pasa nada porque un bollo salga un poco más grande que otro, pero hoy yo quería hacerlo todos exactos para que quedaran bien parejos. Llegó el momento de bolearlo, tan fácil como la mano de garra, y gira. Vamos, mira, fíjate cómo estoy haciendo. Voy a hacer aquí más despacito, ¿ves? Simplemente pulgar hasta que quede así. Un bollito bien liso, muy fácil de hacer. Lo voy a hacer de nuevo aquí, fíjate. Tengo el bollo, ni remeto ni nada, son unas masas muy pequeñitas, así que queda muy fácil. Va girando, la misma mano hace que queden de esta manera. Ya tengo mis 8 bollos formados. Llegó el momento de llevarlos directamente al cesto de nuestra freidora de aire. Los quieres hacer en horno, no hay problema, los puedes hacer también en horno como cualquier pan de los que tengo en el canal. 180 grados aproximadamente Celsius, aproximadamente 15 minutos, 13-15 minutos, y los tienes listos. Pero ahora los voy a poner aquí, en la cesta que previamente he aceitado. Puedes usar aceite o puedes poner papel de horno, no hay problema. Los meto en la freidora está apagada, todavía no. Los voy a dejar que eleven el mismo tiempo que elevó el bollo inicial, 50 minutos, 55, y los voy a sacar. Preparo mi yema, mi huevo para pintarlo. Pasaron los 55 minutos y fíjate cómo ya doblaron volumen, se pegaron, muchos de ellos se han pegado, ahora se van a pegar más todavía cuando los horneemos. Les damos su doradura, que en este caso es simplemente huevo sin nada. Puedes poner huevo con un poquito de leche, puedes hacer chuño, lo que tú quieras. Y ahora para adentro, temperatura en mi freidora de aire a 130 grados Celsius. En 13 minutos los tienes perfecto. Ahora, todas las freidoras de aire, si los hornos ya difieren un poco con la temperatura, la freidora de aire más todavía. Así que las primeras tandas ve controlando, ve abriendo para que no se te vayan a pasar. Fíjate, en esta, que te voy a dejar el enlace abajo por si te interesa, quedan así. En 13 minutos, 130 grados Celsius. Los pones sobre la rejilla, los dejas a temperar. Y ahora voy a abrir uno, evidentemente, para que veas qué tal quedó por dentro. Como siempre, aquí te voy a dejar los ingredientes para que pauses, copies en descripción, como siempre también. Y mira qué maravilla de pan que nos hemos hecho en la freidora de aire. Ahora, mi momento favorito. Riquísimo. Este pan lo mismo te sirve para una mini hamburguesa, para un sándwich, para lo que quieras. Un pan delicioso, de verdad te lo digo. Tienes que hacerlo porque te va a encantar. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.